Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy estamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista. Quisiera empezar hablando contigo acerca del tema que vamos a ver un poco en la convención bancaria, y es el nearshoring. Primero preguntarte, ¿cuál es el papel de la banca en el nearshoring? Y si ustedes ya tienen algún tipo de estimados de qué tanto puede beneficiar el nearshoring al crecimiento mexicano y a la inversión. No, por supuesto, y de hecho esta nueva edición de la convención bancaria prácticamente va a girar alrededor de 3 ejes. Pero como bien lo mencionas, uno es la relocalización de empresas, esta tendencia que se ha estado observando no solamente en el último año, en los últimos 2 años. De hecho, previo a COVID ya se hablaba bastante de la relocalización de empresas. Y sobre todo naciendo desde una situación de conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, lo cual ha llevado precisamente a que esperamos que Estados Unidos sea el mayor atractor de inversión extranjera directa en 2023. Y si pensamos un poco como en epicentros, el epicentro será Estados Unidos, y parte de esta relocalización de empresas va a estar queriendo estar cerca del mercado norteamericano, que sería México, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo y cuál es el rol de la banca? Es primordial. México es uno de los países que tiene bajo nivel de endeudamiento público, es decir, el gobierno mexicano ha mantenido una deuda muy baja, deuda pública de abajito del 50% del PIB. Lo más importante también es que la deuda corporativa, las empresas, su endeudamiento con el sector bancario comercial también es bastante bajo. Actualmente los activos, la cartera de los bancos representa la mitad de los activos bancarios. Y esto significa que los bancos tienen bastantes recursos para poder prestar actividades productivas, entre ellas la relocalización de empresas. Creo que el rol de los bancos en facilitar financiamiento, que puede ser a través de créditos directos, subordinados, factoraje, en cadena de proveeduría, va a jugar un rol primordial a la consolidación de la tendencia de relocalización de empresas que está viviendo el país. Ahora, ¿cómo va a beneficiar la relocalización de empresas a México? Es difícil estimarlo porque todavía no es un proceso que inicia, es un proceso que se va a ir consolidando probablemente en olas. Van a llegar primero empresas ancla, estas empresas ancla usualmente empiezan a traer también cadena de proveeduría. Entonces vamos a estar viendo como oleadas de relocalización de empresas, pero para hacer un cálculo, digamos, general, si México lograra sustituir el 25% de las exportaciones de China a Estados Unidos, solamente el 25%, nuestro Producto Interno Bruto o el beneficio que tendría México sería alrededor de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso equivaldría aproximadamente a 1.2 millones de empleos más que los que tenemos o hemos venido creando. Sería un nuevo impulso en el mercado laboral y un nuevo impulso en la dinámica de crecimiento. Ok, estos 2.5 puntos del PIB serían no en algún tiempo determinado, digamos, es si se logra en algún momento, eso es lo que se generaría. Digamos que si en la medida en la que vayamos alcanzando el 25%, ese 25%, su equivalente representaría 2.5. Entonces, en el momento en el que lo alcancemos, ese sería el efecto generado, ¿no? Ok, y hablando también de la banca, ¿ustedes cómo han visto en este año, en el pasado año, el crédito al consumo, y si hay alguna preocupación por la morosidad que se ha estado presentando en este tipo de producto? No hay ninguna preocupación en este momento. Nosotros monitoreamos de manera mensual prácticamente todos los índices relacionados con el sector bancario y su riesgo sistémico. En este momento la cartera vencida o los índices de morosidad prácticamente están estables, no se han movido en los últimos 2 o 3 años, de hecho han bajado un poquito, están alrededor del 2.2%. Y esto se debe precisamente a la recuperación económica que ha tenido México, al desempeño económico que también lo hemos visto, sobre todo la recuperación del empleo en los mercados laborales mexicanos, el ingreso también que tienen las familias, pues ha logrado que la morosidad se mantenga anclada. Entonces, en este momento no es una preocupación, tenemos un sector bancario sólido, capitalizado, con bajos índices de morosidad, con mucho espacio para prestar más y también con alta rentabilidad. Entonces, en este sentido no nos preocupa todavía el índice de morosidad, está bastante estable. Ahora, el crédito a consumo ha venido subiendo, es una de las líneas de crédito o de las líneas de negocio bancario que más ha crecido. El año pasado creció alrededor del 9%, más o menos 9.1%.
Y en lo que va de este año aproximadamente anda más o menos en las mismas tasas de crecimiento, 9%. Y esto se está reflejando precisamente en la fortaleza la fortaleza del consumo se está reflejando precisamente derivado del desempeño de la economía. Ok, y por ejemplo lo que hemos visto del lado de Banxico de aumentar las tasas de interés, ¿ha afectado al sector bancario a esto o pudiera afectar que la gente pues solicite mayores créditos, ya sea crédito al consumo o algún otro tipo de crédito como hipotecario, automotriz? Mira, esta es una muy buena pregunta porque cuando un banco central como el nuestro ajusta la política monetaria, está buscando incrementar la tasa de referencia precisamente para generar un impacto a través de lo que los economistas llaman el canal crediticio en la economía. ¿Y qué están buscando? Precisamente que la economía baje su ritmo de crecimiento. La forma en la que trabaja la política monetaria es por el lado de la demanda de crédito. Entonces, ¿qué sí estamos observando ya? El Banco Central ha incrementado la tasa, todos lo hemos visto, está actualmente en 11% la tasa de referencia. Esto nos ha llevado a que tenemos una de las tasas reales más altas en la historia. De hecho, es un máximo histórico. Desde que se inició, digamos, con la política de objetivos de tasas, esta tasa real que estamos viviendo, que es alrededor del 6%, es una de las más altas. ¿Cómo va a impactar esto al sector bancario? Lo impacta a través del canal crediticio. Y precisamente uno de los canales crediticios más eficientes son los créditos a las empresas pequeñas y medianas. Entonces hemos visto que el crédito a MIPYMES está cayendo. Quiere decir que la política monetaria ya está generando un impacto en la demanda y ralentizando la demanda de crédito, sobre todo de las MIPYMES. Y ese es un poquito el efecto de política monetaria sobre la economía. Ahora, el nivel de tasas, obviamente lo que se esperaría es que cayera la demanda de crédito, de todas las líneas de crédito. Y estamos viendo distintas velocidades de crecimiento en las distintas líneas de crédito. El consumo está creciendo más, el hipotecario está creciendo un poco menos, las MIPYMES están decreciendo, ¿no? Entonces hay distintas velocidades en el crédito. Y eso habla mucho también de que tenemos distintos niveles de eficiencia en nuestros canales crediticios para la política monetaria. Indudablemente el nivel alto de tasas de interés va a impactar a la economía, va a impactar por el lado del costo financiero y en la demanda de crédito, pero también sentimos que estamos cerca del pico de ajuste de tasas que probablemente se va a empezar a estabilizar muy pronto. Ok, sobre las MIPYMES, ¿cómo puede incidir o qué están haciendo con el sector bancario para poder no dejar descobijadas a las MIPYMES en el acceso al crédito? Porque de por sí ya es un sector que difícilmente puede acceder al crédito. Con esta alza de tasas, ¿qué está pasando? ¿Qué también están haciendo desde Hacienda y el sector bancario? México es un país que tiene, digamos, mercados bancarios y financieros desarrollados, pero todavía enfrentamos retos muy claros de inclusión financiera, no solamente de las personas, sino de las empresas. Hay empresas que tienen acceso al crédito, que pueden emitir bonos y van a las bolsas y emiten acciones, hacen uso intensivo del mercado de deuda y de capitales. Pero hay una población muy grande de empresas y de personas que no tienen acceso a los servicios financieros y sobre todo no tienen la posibilidad de, como dicen luego los financieros, levantar dinero para hacer alguna inversión. El sector de MIPYMES es uno de los sectores que más usualmente enfrenta un problema de inclusión financiera en nuestros mercados. La política que se tiene que realizar para esto no es una política que se basa puramente en regulación o mercados, porque precisamente lo que no queremos es generar distorsiones. Todo lo que tenemos que trabajar es trabajar en las estrategias que pueden facilitar que estas empresas puedan acceder al crédito. O sea, hay varias barreras. Una usualmente es que no están familiarizados con los procesos crediticios. Entonces, es decir, lo ven como un proceso tortuoso, algo que les va a tomar mucho tiempo. Al mismo tiempo también los bancos piden historial crediticio, estados financieros, y si la pequeña empresa no ha tenido la práctica de realizarlos, no va a poder cumplir con los requisitos bancarios. Entonces ahí hay un tema como de acompañamiento y asistencia técnica que hay que darles. Eso lo puede dar la banca privada, lo puede dar la banca de desarrollo. Tenemos varios brazos de asistencia técnica. Y luego hay un tema de absorción de riesgos. Si las pequeñas empresas no tienen historiales crediticios, van a ser percibidas como muy riesgosas. Y lo que tenemos que facilitar ahí es que los bancos podamos compartir el riesgo con el gobierno, y por eso tenemos un programa de garantías. Hace poco Nafin, sobre todo Nafin y ahora Bancomext, que están fusionados,
anunciaron que vamos a poner a disposición de las MIPYMES un paquete de 600,000 millones de pesos entre créditos y garantías. Las garantías juegan este rol, pero ¿qué estamos observando? Digamos, hace un par de años México dio muchas garantías para MIPYMES. Estas MIPYMES que entraron en estos paquetes de garantías ya generaron historial crediticio. Y al generar historial crediticio ahora ya son conocidas por los bancos. Entonces la demanda de garantías comenzó a bajar porque estas empresas ya son conocidas, ya tienen su expediente bancario. Entonces tenemos que buscar ahora nuevas empresas que quieran entrar en este proceso crediticio. Entonces le podemos llamar como cosechas. Necesitamos una nueva cosecha de MIPYMES con nuevos paquetes de garantías para que vayan generando el objetivo que ya se logró con los primeros paquetes. Y eso es lo que necesitamos hacer. Al mismo tiempo, yo creo que también hay que simplificar los procesos del sector financiero, porque no le podemos pedir los mismos requerimientos a una pequeña empresa que a una grande. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer una labor, un esfuerzo de simplificación para hacer los procesos más fáciles, más rápidos, y que también se puedan beneficiar del acceso a los mercados tanto bursátiles y de deuda, ¿no? Ok, y bueno, también hablando otra vez del aumento en las tasas de interés, ya lo mencionaba un poco que también va a afectar el costo financiero de la deuda. ¿Qué tanto va a afectar este año, teniendo en cuenta que el paquete económico se presentó en septiembre pasado, se aprobó hasta noviembre, bueno, en el proceso de discusión, pero qué tanto afecta las expectativas que se tenían ahí en el paquete económico ahora que ya la tasa de interés está en un nivel histórico? O sea, ¿puede afectar el presupuesto? ¿Puede haber disminuciones en el gasto de algunos sectores? ¿Qué pasa ahí también? El primer impacto que va a tener y que tiene sobre todo que el Banco Central ha elevado más la tasa de lo que el mercado ha esperado, sobre todo en la última decisión de política monetaria, sin duda va a ser a través del costo financiero de la deuda, ¿no? Los bonos de gobierno están pagando tasas históricas. La subasta de ayer, del día martes, sobre todo en CETES, fue una de las tasas más altas que hemos alcanzado. Entonces, sin duda va a impactar el costo financiero. ¿En qué cantidad lo va a impactar? Nosotros hemos estimado que por cada 100 puntos base, más o menos el costo financiero se va a incrementar entre 20,000 y 30,000 millones de pesos. Ahora bien, tú hiciste una puntualización muy clara. Cuando presentamos el presupuesto había una lectura económica que ha variado un poco a lo que estamos viendo actualmente. Efectivamente, no estábamos previendo alcanzar tasas de interés tan altas como las que estamos viendo ya el día de hoy. Pero también había una percepción diferente sobre el desempeño económico. Yo creo que en este momento el marco macroeconómico se ha movido un poco, pero en el agregado, en la combinación de las variables económicas, para nosotros la base nominal sobre la cual ejecutamos el presupuesto, recaudación y gasto, se mantiene todavía blindada. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos, por ejemplo, viendo ahora un crecimiento mucho mayor que el que está esperando los analistas de mercado. Creo que la última cifra de crecimiento que ve el mercado es aproximadamente 1.2, 1.4% de crecimiento. Nosotros sí pensamos ya con la información que estamos viendo y sobre todo el comportamiento de la inversión extranjera directa, de las remesas y del consumo y del empleo en México y también de la economía norteamericana nos hace pensar que el crecimiento va a estar más cerca del 3%, pero al mismo tiempo tenemos una tasa de interés más alta, ¿no? Entonces se movieron las variables, pero en el agregado todavía no vemos necesidad de hacer ajustes en el gasto, tampoco, no había necesidad de hacer ajustes en el gasto por este momento, pero sin lugar a dudas el costo financiero de la deuda se va a incrementar un poco, ¿no? Pero todavía es manejable. Todavía es manejable. Sobre el crecimiento económico, hace algunos días el secretario Ramírez de la O había mencionado por ahí que estaban viendo a lo mejor un crecimiento más o menos de 2.6% este año. Sería más o menos hasta ahorita la lectura que podrían dar. Sí, hay que recordar que cuando presentamos el presupuesto establecimos un rango, no de crecimiento, sino de escenarios de variables económicas, ¿no? Pero usualmente todo el mundo se fija en el crecimiento. Ese rango va de 1 a 3. Entonces, en ese rango nosotros, identificamos distintos escenarios económicos con distintas combinaciones de variables económicas que nos dan más o menos la misma base de recaudación o que nos permite minimizar las desviaciones que pudiera haber en el presupuesto si las combinaciones se dan en ese rango.
Entonces, actualmente el crecimiento económico del país sigue en ese rango. Por eso yo digo que no hay necesidad en este momento de hacer ajustes ni de realizar alguna estrategia de manejo fiscal. ¿Qué estamos viendo en el crecimiento? El crecimiento sorprendió a los analistas el año pasado esperaban que el crecimiento que era alrededor de 1.8. Nosotros más o menos ya andábamos viendo entre 2.4 y 2.6, pero resultó en 3.1. Esa misma dinámica que se vio sobre todo el año pasado, la estamos observando este año. Y por eso pensamos que el crecimiento va a estar cercano al 3 y que de hecho el 3 es factible. ¿Qué nos dan ahora esa es una pregunta, ¿qué nos dan los modelos económicos, los modelos cuantitativos, econométricos, adicionando información que podemos llamar hasta cierto punto anecdótica o sectorial? Es que si hacemos una combinación de todos los factores, nuestros modelos cuantitativos en este momento nos dan 2.6. Y por eso el secretario dijo, pues nos da 2.6, pero nos vemos cercano al 3. Entonces yo creo que el mensaje, para no revolverlos con tantas cifras, es que sí creemos que el crecimiento va a estar cerca del 3. No creemos, la información que tenemos nos da un poco de luz en ese sentido, pero nuestros modelos cuantitativos nos dan 2.6. Yo creo que conforme vayamos teniendo más información a lo largo del año, todavía es muy temprano, pero conforme vayamos viendo información, probablemente vamos a ver más revisiones a la alza de parte de los analistas. El día de ayer y hace un par de días, varios ya incrementaron sus expectativas de crecimiento. Hay un sesgo, digamos, ¿cómo llamarlo? Hay una divergencia entre lo que los modelos cuantitativos están capturando y lo que se está viendo en la realidad. Y eso no solamente está pasando en México, está pasando en Estados Unidos, en muchos países, porque hay comportamientos en la economía que actualmente los modelos no están capturando. Entonces, no quiero interpretar lo que dijo el secretario. El secretario dio la cifra de nuestros modelos cuantitativos y el crecimiento lo vemos cerca del 3%. ¿Y en Hacienda qué es lo que preocupa para el crecimiento económico este año? Yo creo que hay varios retos, sobre todo a nivel global, pero los retos se han venido disipando. Hace un par de meses, sobre todo cuando formulamos el paquete presupuestal para este año, por ejemplo, uno de los grandes riesgos que estábamos observando era una desaceleración o una recesión, de hecho, pronunciada en Europa. Y al mismo tiempo también que estábamos observando que China mantenía una política muy agresiva de confinamiento, sobre todo para el COVID, cuando veía brotes. Esto los llevaba a cerrar puertos y los llevaba a cerrar el comercio entre algunas ciudades. Pero esto ya se disipó. Lo que estamos viendo actualmente es que Europa no entró en recesión. China ya relajó su política. Entonces la percepción sobre la economía global está mejorando. ¿Qué puede suceder? Pueden suceder muchas cosas. Nunca habíamos previsto que sucediera una pandemia, tampoco habíamos previsto que Rusia invadiera Ucrania. Ese tipo de eventos siempre pueden suceder y cuando suceden este tipo de cosas se generan choques de oferta. Y lo que hemos vivido desde el COVID son continuos choques de oferta. Y lo que nos ha llevado, de hecho, por eso a procesos inflacionarios a nivel global. Yo creo que el mayor riesgo actualmente a nivel global y sobre todo el reto que vamos a estar enfrentando a México es el fenómeno inflacionario. El fenómeno inflacionario en México, la inflación prácticamente viene de fuera el 50%. Ya hay obviamente un componente de inflación en nuestra economía debido al proceso de recuperación económica. Por ejemplo, los servicios que fueron de los sectores más rezagados, están creciendo los precios de manera acelerada, pero tiene que ver mucho también porque los servicios alimenticios están usando productos que vienen de fuera y que son más caros. Entonces, creo que uno de los mayores retos hacia adelante es que de pronto las economías, incluyendo a México, se encuentren, digamos, o alcancen un equilibrio de alta inflación con altas tasas de interés. Y eso es lo que creo que no solamente México, los países emergentes y el mundo en general tenemos que discutir, porque implica una coordinación muy intensa entre la política monetaria y la política fiscal. México creo que tiene grados de libertad en el sentido de que hemos mantenido la deuda muy baja. Eso evita presiones sobre nuestros mercados y sobre nuestras tasas de interés. Tomamos una decisión muy importante que fue contener el precio de la gasolina y eso evitó que la inflación llegara a 13% y se mantuviera en cerca del 11%. Si hubiera llegado al 13%, probablemente habríamos visto incrementos de tasa de interés más agresivos. El último incremento que hemos visto de magnitud fue de 75 puntos base, tal vez pudimos haber visto de 100, 125. Entonces creo que evitar llegar a ese punto de equilibrio o que esto se vuelva un equilibrio es lo que creo que
no solamente México, sino el mundo en general, tenemos que evitar, dado el contexto que estamos viviendo en la época, sobre todo post-COVID. ¿Y ustedes ya esperan que este año ya empiece la inflación a ceder más? Nosotros creemos que va a empezar a ceder ya. ¿Qué evidencia tenemos sobre esto? Todos los costos de transporte marítimo están cayendo ya de manera acelerada. Sobre todo después de la etapa COVID, el transporte marítimo, para ponerlo en contexto, por ejemplo, en promedio mover un contenedor costaba alrededor de $1,000, ahora después de COVID costaba $10,000. Entonces todos estos costos se trasladaron en la cadena y el beneficiario final o el usuario final es el que los termina pagando. También tuvimos muchos impactos de ofertas, sobre todo, por ejemplo, en el lado de las cosechas. La invasión de Rusia a Ucrania interrumpió la producción de trigo. Al interrumpirse la producción de trigo tuvo un efecto de red que afectó, por ejemplo, la demanda de maíz y eso empieza a generar como un encadenamiento. También se contrajo la oferta de fertilizantes, entonces ahora comprar fertilizantes es más caro. Y si no te alcanza para comprar los fertilizantes, no tienes para realizar la cosecha, y si no haces la cosecha, entonces no hay productos. Entonces, este tipo como de encadenamientos que se generó después del COVID, es lo que lo empezamos a vivir de manera muy intensa en 2022. Sobre todo se agudizó con la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, 2023, ¿qué estamos viendo ya? Que los precios están cayendo muy rápido, los precios de los insumos, por ejemplo, el cobre, el petróleo, si bien alcanzaron máximos históricos en 2022, ahora están más bajos. También ya empieza a haber una estabilización de precio en algunos productos. Ya después de un tiempo, los productos que no se sembraron ya se empezaron a sembrar. Entonces sí pensamos que en los siguientes meses va a empezar a haber ya una convergencia de la tasa de inflación. Solamente que en México la persistencia de inflación sí es mayor que en otros países, sobre todo cuando nos comparamos con Estados Unidos. Entonces vamos a ver una tendencia un poco más lenta, pero sí ya se estabilizó, el pico se alcanzó entre agosto y septiembre del año pasado y probablemente vamos a empezar a ver ya esta convergencia al objetivo de política monetaria, que es el 3% más menos 1, en los siguientes meses, pero sí hay una persistencia que creo que más bien viene por la naturaleza de la oferta, del impacto de oferta que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no? Ok. Regresando un poco al tema de banca, también está desde el año pasado la venta de Citibanamex. ¿Ustedes tienen alguna expectativa sobre esta venta? ¿Se han reunido tal vez igual con los posibles compradores? ¿Ustedes cómo la han estado viendo? Este tipo de operaciones financieras o de compras tan grandes entre bancos siempre son monitoreados desde la Secretaría de Hacienda y obviamente como cabeza de sector de los supervisores bancarios o financieros. Entonces, le damos seguimiento puntual, todo el tiempo estamos en comunicación con todas las partes. Es una transacción que por su naturaleza se maneja de manera muy confidencial, pero ¿qué expectativa tenemos sobre lo que puede suceder? Y no quisiera adelantar muchos elementos de eso porque todavía es una transacción que se está analizando y hay aspectos legales. Pero lo que sí les podría adelantar, creo yo, es, estamos viviendo un proceso de consolidación del sector bancario que creo que nos va a llevar a una ganancia de eficiencia. ¿Qué significa esto? La venta de Citibanamex, independientemente de quien lo compre, o cuando menos la información que tenemos de los compradores finales, que pueden ser, no va a generar concentración, de hecho va a generar desconcentración del sector y eso creo que es algo bueno para nuestro sector. Por otro lado, creo que ha sido un proceso sumamente ordenado que va a separar los activos de Citibanamex y los va a dejar en donde mejor va a hacer sentido en el mercado bancario, ¿no? Entonces probablemente Banamex se va a dedicar a un segmento de línea de negocio donde va a ser más eficiente que si estuviera con Citi, y Citi va a ser más eficiente en lo que va a hacer y ahí es donde vamos a tener una ganancia en la eficiencia del sector bancario. Creo que va a haber desconcentración, va a haber ganancias de eficiencia. Y también va a haber una ganancia en el uso de los activos del sector porque Citibanamex es uno de los bancos que tiene muchos activos y tiene un menor nivel de uso de activos sobre la cartera. Entonces, cuando los activos se separen y se utilicen para fortalecer las nuevas líneas de negocio, probablemente vamos a tener, una ganancia en eficiencia en el apalancamiento de nuestro sector bancario. Al mismo tiempo creo que se van a cumplir los objetivos que usualmente se buscan, que es que, por ejemplo, el acervo cultural se mantenga en México, va a haber inversión mexicana en los nuevos bancos. Yo creo que lo principal va a ser
que el sector bancario se va a desconcentrar, y eso es importante en términos de competencia. Ok, y bueno, ya una última pregunta. ¿Hay alguna, pues hay incertidumbre, acerca de la situación de Financiera Nacional de Desarrollo? Por ahí hay algunos rumores de si se está desapareciendo, no se está desapareciendo, por aquello de que han parado el otorgamiento de créditos. También preguntarle qué está pasando ahí con Financiera Nacional. Financiera Nacional es uno de nuestros bancos de desarrollo. Hay que recordar que México tiene un modelo de banca de desarrollo sectorizado. Entonces, por ejemplo, tenemos Banobras, que se enfoca en infraestructura, Nafin, que se enfoca a MIPYMES, Bancomex a comercio exterior. Financiera Nacional se enfoca a la parte de la economía agrícola y al financiamiento de actividades primarias. Lo que tiene el reto actualmente que enfrenta Financiera Nacional es lo que luego en el argot bancario llaman banco bueno y banco malo. Actualmente tiene una alta cartera vencida, derivado de un legado que tiene actualmente la institución. No se generó durante esta administración, se generó esta cartera vencida en años anteriores. Y hay un problema de debida diligencia a la hora de otorgar esos créditos, y por eso es que entraron en cartera vencida. Entonces, este es un problema que le está generando una carga importante a la Financiera Nacional. ¿Qué estamos haciendo y qué está haciendo el director? Estamos entrando en este proceso de separar lo que es el banco bueno del banco malo. Esto no es un procedimiento, digamos, es un procedimiento tradicional en los bancos para ver cuál es la cartera buena que se puede recuperar, cuál es la cartera mala y qué tratamiento le podemos dar y qué tanto de esta se puede recuperar, porque cada una va a tener estrategias diferentes, y al mismo tiempo estamos tratando de realizar, digamos, una optimización de los activos del banco, y por eso se están haciendo algunos prepagos de deuda. Pero digamos, esta es la situación que está enfrentando. Es una situación que se tiene que resolver. Es una situación que fue heredada, pero lo vamos a ir llevando, tratando de llevarlo de la manera más ordenada posible, y tratar sobre todo de realizarlo también lo más rápido posible. Ok, entonces digamos que no desaparece. Pues lo estamos analizando desde el punto de vista de sus activos y pasivos. Es importante que cualquier estrategia se haga de manera integrada con los otros bancos de desarrollo, y esa es la ventaja que tenemos al tener bancos sectorizados, que aunque pareciera que están enfocados a una sola actividad, también tenemos alguna traslape con otras bancas. Entonces, por ejemplo, si Financiera Nacional de pronto tuviera que retraer su cartera de crédito, que lo ha hecho, tenemos otros bancos con los cuales podemos proveer esta información, estos servicios bancarios. Y una forma es, otro de los bancos que tenemos ahí que son muy eficientes son FIRA, o también la nueva financiera, la que estamos creando. Telecom se está mudando a un nuevo modelo bancario, y esto también va a ayudar a proveer estos servicios a la población, sobre todo a la población o empresas que están ligadas al sector primario. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, subsecretario, y pues esta sería la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Gracias.